Masejet Baba Metziada Flametzain Amudalef 37a, 12 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Amar le Shnaim Gazalti le Echad Mikem Mane, ve'eni odea eize Mikem. O Aviv shel Echad Mikem ifkidi Mane, ve'eni odea eizeu. Noten leze Mane, veleze Mane, shehoda mi piatzmo. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si un gazlán, un ladrón, se le acerca a dos personas, por decir Reubén y Shimón, y les dice a los dos: yo le robé a uno de ustedes un mané son 100 zuz, ¿sí? Pero no sé a quién de ustedes. O, segundo caso de esta primera parte, viene un shomer, un custodio, y se le acerca a dos personas, por decir a Reubén y a Shimón, y les dice: el padre de uno de ustedes me depositó un mané, pero no sé qué padre de ustedes fue. ¿Qué debemos de hacer en estos dos casos? Nos dice la Mishnah, en ambos casos, ya sea en el primer caso del gazlán o en el segundo caso del shomer, tiene que venir el gazlán o el shomer y darle un mané a Reubén y un mané a Shimón. ¿Por qué? Porque él mismo reconoció que robó, y en el segundo caso él mismo reconoció que él era shomer, que él custodió ese mané. Y vamos a ver un poco más en la Gemara. Esa es la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah es una segunda alajá. Shenaim sheifkidu etzel echad, ze mané veze matayim, ze omer sheli matayim veze omer sheli matayim. Noten leze mané veleze mané veashar yemunach ad sheavo Eliyahu. Amar Rabbi Yosei im ken ma ifsida ramai, ela akol yemunach ad sheavo Eliyahu. וכן, שני כלים, אחד יפה מנה ואחד יפה אלף זוז, זה אומר יפה שלי וזה אומר יפה שלי. נותן את הקטן לאחד מהם, ומתוך הגדול נותן דמי קטן לשני, והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אמר רבי יוסי, אם כן, מה הפסיד הרמאי? אלא הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו. En esa segunda parte, la Mishnah nos trae dos casos, similares también. El primer caso es así. ¿Qué pasa si dos personas, por decir Reubén y Shimón, depositaron monedas, dinero, en manos de un shomer, de un custodio, para que se los cuide? Uno depositó mané, 100 zuz, y otro depositó mataim, 200 zuz. ¿Sí? Después de un tiempo, cuando Reubén y Shimón vienen a reclamar del custodio que les regrese el dinero, cada uno de ellos dice: yo deposité, ¿qué? 200 zuz. Y el otro que dice: también no, yo fui el de 200 zuz, no el de 100. Ambos dicen 200. ¿Qué se hace en este caso? Dice Tanakama, primera opinión, se le da a cada uno, el custodio le da a Reubén y a Shimón un mané, ¿sí? Le da a Reubén un mané, porque seguro tiene un mané, y Shimón también un mané, porque seguro. Y el tercer mané, que es que tenemos duda, ¿quién es el que depositó el 200, el 100 adicional? Lo dejamos hasta que venga Eliyahu Nabí y nos solucione esta diferencia. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yossi viene y dice: no estoy de acuerdo, porque si tú haces eso, el que está mintiendo, el tramposo, el mentiroso, ¿sí?, no está perdiendo nada. ¿Por qué? Porque está recibiendo su 100 de verdad. No se merece recibir y salir así tranquilo con eso, y el que está perjudicando es el que de verdad depositó 200. Por lo tanto, opina Rabbi Yossi que no se le da 100 y 100 y se deja el tercer 100, sino completamente no se le entrega a nadie. ¿Para qué? Para que el tramposo, el mentiroso, también le duela y no reciba su 100. Primer caso. Segundo caso similar. Cuando dos personas, por decir Reubén y Shimón, depositaron utensilios, no dinero, utensilios en manos de un custodio para que se lo cuide. Un utensilio valía mané, 100 zuz, y otro utensilio valía 1000 zuz. ¿Sí? O sea, uno más costoso que el otro. Cuando vinieron a reclamarlos, cada uno que dijo: yo fui el que deposité el de 1000 zuz. ¿Qué se hace en este caso? Entonces Tanakama dice muy sencillo: se le da mané, se le da, aquí no es dinero, se le da el utensilio que vale mané a uno, y al otro se agarra el utensilio que vale 1000, se rompe y se le da un valor equivalente a 100 zuz. Y la diferencia, la otra pieza rota, se deja hasta que venga ¿quién? Eliyahu Nabí. ¿Sí? Y Rabbi Yossi aquí viene también y discute y dice: no señor, si haces así,
que está perdiendo y cómo estás perjudicando al mentiroso, al tramposo. Le estás dando lo que se merece. Eso no es correcto. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que dejarlo completamente hasta que venga Eliyahu Anabí. Esta es la segunda parte de la Mishnah. Como vimos, dos casos similares. En la segunda parte, el primer caso es de dinero depositado, segundo caso es de utensilios depositados. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos pregunta lo siguiente. Alma misfeika mafkinan mamona. Velo ambrinan uke mamona becheskat mare. Urminhi shenaim sheifkidu etzel echad ze mane veze matayim. זה אומר שלי 200 וזה אומר שלי 200, נותן לזה מנה ולזה מנה, והשאר ימונח עד שיבוא אליהו. אמר לפיקדון הגזל כרמית, גזל דעבד איסורה כנסו רבנן, פיקדון דלא עבד איסורה לא כנסו רבנן. Viene la Gemara y pregunta una contradicción entre la misma Mishnah, entre la primera parte y la segunda parte de la Mishnah. En la primera parte de la Mishnah que dijimos, en el caso del Gazlán, que si un Gazlán se le acerca a dos personas, por decir Rubén y Shimón, y les dice que le robé a uno de ustedes un mané, ¿qué dice la Mishnah? ¿Qué tiene que hacer? A uno de ustedes le robó el mané, a uno. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que darle un mané a Rubén y un mané a Shimón. Significa que a pesar que aquí tenemos duda, ¿sí? Tenemos duda quién tiene que pagar el Gazlán este mané, si a Rubén o Shimón, decimos que por duda le obligamos a sacar el dinero y darle a los dos, ¿sí? O sea que no decimos uke mamona becheskat mare, o sea que no decimos que cuando tenemos duda, mantén el dinero en manos del dueño, o sea, mantén el dinero en manos del Gazlán. Si hubiésemos dicho eso, deberíamos decir, el Gazlán tiene duda a quién darle, tenemos duda a quién le robó, no hay prueba, ¿sabes qué? Que el Gazlán no le paga a nadie nada. El hecho que la Mishnah me dice que le dé un mané a cada uno, significa que cuando tenemos duda, hay que sacar y pagar dinero, lejumbra, y no decimos que cuando hay duda, mantén el dinero en las manos del dueño, que en este caso es del Gazlán, el Muhzak, que es el que tiene el dinero, no el dueño, el Muhzak, el que tiene el dinero en sus manos. Así vemos en esta primera parte. Sin embargo, en la segunda parte de la Mishnah, mencionamos qué pasa si dos personas, Reubén y Shimón, depositaron dinero en manos de un shomer, de un custodio. ¿Sí? Uno depositó 100 zuz, un mané, y otro depositó 200 zuz, matay. Después cuando vienen a reclamar, uno dice, yo deposité 200. Y el otro dice, yo deposité 200. ¿Qué nos dice la Mishnah? Según Tanakama, ¿qué nos dice la Mishnah? Se le da el mané, el custodio tiene que darle un mané a Reubén, otro mané a Shimón, y el tercer mané, que es que está en duda, ¿qué se hace? Se mantiene hasta que venga Eliyahu Anabí decida. Dice la Gemara, vemos que cuando tenemos duda, no obligamos a la persona a pagar el mané, sino lo mantenemos en las manos del muhzak, del que lo tiene, no del dueño, del que lo tiene, muy bien, ¿sí? Dice la Gemara, contradice la primera parte de la Mishnah. Responde la Gemara, no, esto no es una buena contradicción, porque la primera parte de la Mishnah es Gazlán. En Gazlán, el ladrón, como hizo una transgresión, una prohibición, lo multamos y lo obligamos a pagar los dos. Sin embargo, la segunda parte de la Mishnah está hablando en picadón, en un shomer, que le depositaron, no hizo ninguna transgresión. Entonces, en este caso no le multamos, sino le decimos que tiene que pagar los dos. Por eso el tercer mané se deja hasta que venga, ¿qué? Eliyahu Anabí. Así responde la Gemara. Sin embargo, la Gemara no acaba aquí. La Gemara dice, ¿sabes qué? Así es. Te voy a hacer una contradicción ahorita entre depósito y depósito, o sea, entre custodio y custodio. Y, por otro lado, entre ladrón y ladrón, Gazlán y Gazlán. Vamos a ver. Verrami picadón a picadón, verrami gezel a gezel. פיקדון הפיקדון, דקתני רישא או אביו, של אחד מכם הפקיד אצלי מנה, ואני יודע איזה הוא, נותן לזה מנה ולזה מנה, ולמי נשאים שהפקידו וכולי. אמר רבנו, רישא נעשה כמי שהפקידו לו בשני כריכות, דאבל למידק. סיפא נעשה כמי שהפקידו לו בכרך אחד, דלא הבל למידק, כגון דהפקידו תלוויו בהדדי וחצי בנה. דאמר להו, אנט גופייכו לא קבדיתו דהדדי, אנא קפידנה. Expliquemos esta primera parte. La Gemara empieza demostrándonos la contradicción que tiene en la misma Mishnah entre shomer y shomer, depósito y depósito, custodio y custodio, ¿sí? Que son equivalentes, no es custodio y Gazlán, sino custodio y custodio. ¿Cuál es la contradicción? Fíjate bien. En la primera, recuérdese que en la Mishnah tenemos dos partes, y en la primera parte hay dos casos, y en la segunda parte hay dos casos también. ¿Sí? Fíjense bien, en la primera parte de la Mishnah está el caso del Gazlán, pero el segundo caso, la primera parte, ¿qué es? Shomer, picadón. Explico el caso, recuerdo el caso, mejor dicho. El segundo caso, la primera parte es
cuando un shomer, un custodio, se le acerca a dos personas, a Reuben y a Shimón, y les dice, uno de sus padres, ¿sí?, me depositó para cuidar, para custodiar un mané, y no sé quién fue de sus padres. Nos dice la Mishnah que tiene que hacer. El custodio tiene que ahorita darle un mané a Reuben y un mané a Shimón. Significa que en custodio, depósito, ¿sí?, custodio, también decimos que misafé, cuando tenemos duda, tiene que pagar, y no decimos que mantenemos el dinero en manos del muhzak, del que le lo tiene. Por otro lado, en la segunda parte de la Mishnah, en el primer caso, en la segunda parte, dice que cuando dos personas vinieron y depositaron en manos de un custodio, uno depositó 200, otro depositó 100, y después cuando vienen a reclamar, cada uno dice que yo 200, y el otro dice yo 200, ¿qué se hace? Se le da 100 a 100 a cada uno, y el tercer 100 a quien se deja hasta que venga el Yohan Naví. Significa que cuando tenemos duda, no lo obligamos a la persona a pagar, sino lo mantenemos en la mano del muhzak, del que lo tiene. Contradicción stira en picadón, shomer, shomer. Dice la Gemara, dice Raba, tengo una respuesta para esto. Te voy a explicar cuál es la respuesta. La primera parte de la Mishnah, sí, ambos casos está hablando en shomer, en depósito. Pero la primera parte de la Mishnah está hablando en un caso similar a cuando dos personas depositan en manos de un shomer, de un custodio, en dos momentos diferentes. ¿Sí? Cuando dos personas depositan en dos momentos diferentes, no enfrente del otro, ¿sí?, entonces el shomer, el custodio, debería de que cuando recibe ese depósito, verificar qué es lo que está recibiendo. Y ahorita van a entender un poco mejor cuando explique el segundo lado. Y por lo tanto, si no verificó, fue negligencia del shomer, del custodio. Y por ende, si él hizo una peshia, si él tuvo una negligencia, paga. Sin embargo, y ahorita van a entender un poco más el primer lado también, cuando explica esta parte ahorita, la segunda parte de la Mishnah está hablando en un caso cuando le dieron a la vez, cuando dos personas depositaron, uno 200, uno 100, a la vez, uno enfrente del otro. El hecho que lo hicieron a la vez, uno enfrente del otro, significa que los mismos depositantes no les interesa, ¿sí?, que el otro sepa. Porque ellos mismos están metiendo en una probabilidad de que el otro, si el otro sabe cuánto uno está depositando, puede ser que después el otro reclame lo que yo estoy depositando. Entonces, si los mismos depositantes lo hicieron uno delante del otro y no le importó y no sospechan de que el otro depositante va a después perjudicarlo, pues ¿por qué tú me dices de que el custodio es negligente? El custodio no es negligente en este caso. Si los mismos depositantes no les interesa, lo están haciendo uno delante de otro, significa que ellos mismos no les importa. Si a ellos mismos no les importa, tú no le puedes decir al custodio, debería de haberte verificado cuánto están dando. No, si a ellos mismos no les importa, porque yo tengo que verificar. Si ellos mismos lo están depositando al mismo tiempo, significa que entre ellos hay confianza, ¿sí? Entonces yo no tengo por qué estar verificando, si no soy negligente. El custodio no es negligente, entonces ¿sabes qué? No le obligamos a pagar. Entonces es tercer mané que se queda hasta que venga ¿qué? El Yohan Naví. Así nos responde Raba. Y ahorita la Gemara procede a preguntar la contradicción. Ya trajimos la contradicción que hay entre picadón y picadón y la respuesta. Ahorita la Gemara trae la contradicción que hay entre Gezel y Gezel, robo y robo, y también traemos la respuesta. De Rami Gezel a Gezel. Katan Yaha, Amar Leshnaim Gazalti Lechad Mikem Mane, Veni Odai Ze Mikem. O Aviv Shelechad Mikem Ifkid Li Mane, Veni Odai Zeu. נותן לזה מנה ולזה מנה, ורמין הוא גזל אחד מחמישה ואינו יודע איזה מהם גזל, זה אומר אותי גזל וזה אומר אותי גזל, מניח גזלה ביניהם ומסתלק. דברי רבי טרפון. עלמא, מסוויקה לא מפקינה ממונה, ואמרין אוקי ממונה בחזקת מראה. וממאי דמתיתן דאח רבי טרפון היא, דקתני עלה דהאי, מודה רבי טרפון, ואומר שניים גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע איזה מכם שנותן איזה מנה ולזה מנה. הטעם דכתבי לה, הכה בבא לצאת ידי שמיים דקנמי דקתני הודה שהודה מפי עצמו שממינה. Escuchen bien la contradicción. Esta contradicción que hay entre Gezel y Gezel es una contradicción entre nuestra Mishnah y una Mishnah en Masejet Yevamot. No es contradicción en la misma Mishnah, sino entre nuestra Mishnah y la Mishnah en Masejet Yevamot. Por un lado, en nuestra Mishnah está escrito, en la primera parte, ¿sí?, el primer caso. ¿Cuál es el primer caso en la primera parte de nuestra Mishnah? Cuando viene el Gazlán, un ladrón, se le acerca a dos personas, por decir Reuben y Shimón, y les dice, le robé a uno de ustedes un mané, pero no sé a quién. Nos dice la Mishnah que hay que hacer en este caso, no tenles de mané, veles de mané. El ladrón tiene que darle un mané a uno, a Reuben, y otro mané a Shimón. Significa que a pesar que tenemos duda, decimos paga.
Y no decimos que se mantenga el dinero en manos que es Muzak, o sea, que se mantenga el dinero en manos del Gazlán hasta que sepamos. No, si no paga, que pague. Así vemos en nuestra Mishnah. Por otro lado, en la Mishnah Masejet Yevamot, página 118b, está escrito lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que le robó a una persona de 5? ¿Sí? O sea, le robó a uno y habían 5 personas y no sabe a quién de los 5 ese le robó, a uno de esos. Y cada uno de esos 5 dicen: a mí me robó. Dice la Mishnah, ¿qué tiene que hacer? Lo que robó, por decir, si es mané, agarrar el mané, lo deja entre los 5 y se va. Así dice Rabbi Tarfón. Dice la Gemara, vemos claramente en esta Mishnah que cuando tienes duda, agarras el mané que seguro debes, lo colocas y te vas. Pero no tienes que darle a cada uno y uno. ¿Sí? O sea que ¿qué? Que decimos, uke mamoná, bejeskat, maré. O sea que no decimos, tienes que pagar a cada uno y uno, sino mantén, mira, el 100 es 100, que ponga los 100 y se vaya. ¿Sí? Entonces vamos a ver más adelante otras explicaciones para esto. Pero de todas maneras, no tiene que dar 100 a cada uno, ese es el punto. Si se llama contradicción, dice la Gemara, pero un segundo. Entiendo lo que me está diciendo contradicción, pero ¿por qué dices que es contradicción? Ahí, en Masejet Yevamot, en la Mishnah, esa es la opinión de Rabbi Tarfón. Pero Rabbi Akiva discute y dice que así no soluciona el ladrón el problema colocando el 100 ahí y yéndose, sino que tiene que darle 100 a cada uno. Entonces dice la Gemara, puede ser, y Rabbi Tarfón discute, ¿sí? Pero Rabbi Akiva sí opina. Dice la Gemara, puede ser que nuestra Mishnah, ¿sí? Opina como quién, como Rabbi Akiva. Dice la Gemara, no. ¿Por qué no? Porque hay una baraitá sobre la Mishnah Masejet Yevamot que dice, sin entrar tanto en detalles y en explicaciones, pero así dice la baraitá, que Rabbi Tarfón está de acuerdo que si un ladrón le dice a 2 personas, le robé a uno de ustedes su mané y no sé a quién, en ese caso sí hay que darle a cada uno, o sea, exactamente como nuestra Mishnah. Significa que nuestra Mishnah, ¿quién es? Rabbi Tarfón. Entonces hay contradicción. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no, te voy a decir por qué no hay contradicción. La Mishnah Masejet Yevamot está hablando en un caso que las 5 personas, ¿sí? En la Mishnah Masejet Yevamot están demandando al ladrón, ¿sí? ¿Sí? Están demandando al ladrón, ¿sí? Y él viene y dice, yo estoy dispuesto a pagar únicamente lo que tengo que hacer según la Meikaratín. Meikaratín, ¿qué tengo que hacer? Únicamente pagarle a uno. Entonces por eso nos dice la Mishnah, ya sabes que pague uno, que lo deje ahí y se vaya. Sin embargo, nuestra Mishnah está dando a una persona que está volviendo en Teshuvah y quiere venir, muy bien, y quiere venir y no nada más dejar uno y ya, porque no sabe si le va a llegar a la persona correcta, sino quiere la tzeti de Shamayim, quiere borrar su pecado completamente del cielo. Para hacer eso, para que estarás lifnei meshurat hadin, para que no te reciba ningún castigo y seguro le llega a la persona, ¿qué dice él? Nos dice la Mishnah, ¿sabes qué? Págale a los 2. ¿Por qué? Porque no sabes quién es. Se pagará a los 2. Y te voy a traer una prueba que nuestra Mishnah está hablando en un caso de una persona que quiere de verdad la tzedi de Shamayim. ¿Por qué está escrito en nuestra Mishnah? Shehodami piatzmo. No que lo demandaron y por eso él tiene que pagar, sino él mismo vino y reconoció, robé. ¿Por qué está reconociendo? Porque quiere volver de Teshuvah 100%. Se quiere volver de Teshuvah 100% y borrar no nada más mi karatín, sino la tzedi de Shamayim. Págale 100 a cada uno y uno. Así responde la Gemara. Seguimos. Amar Mor. Hatam de Katavile vehala matoen. Rabiuda Amar Rab hala shotek. Ramatna Amar Rab hala soveach. Mande Amar hala soveach aval shtika keoda. Mande Amar hala shotek. Shtika deach alav keodai. Matzi amarle hay de shatiki le kol had vejad. Damina dilma hay hu. La Gemara ahorita viene y explica un punto específico de la Mishnah Masejet Yevamot. ¿Sí? Acabamos de decir que la Mishnah Masejet Yevamot es cuando él no vino y reconoció el ladrón, sino lo están demandando. Y él quiere Meikaratín. Meikaratín nos dice la Mishnah, solo págale ¿qué? Solo pon un 100 ahí, ¿sí? Entre los 5. Bien, la Gemara dice, listo. Estas 5 personas, estamos claros que el Gazlán no quiso volver de Teshuvah por su propia voluntad o intuición por principio, pero sí lo están demandando. La pregunta es, el Gazlán, cuando lo demandan, ¿qué está diciendo? ¿Se queda callado? ¿No reconoce? ¿Lo niega completamente? ¿Cuál es el caso? Eso es lo que la Gemara quiere entender. Dice la Gemara Machloket. Rabbi Yudá en nombre de Rab dice que el caso es cuando el Gazlán se queda en silencio y no lo niega. O sea, lo demandan, me debes, me robaste y por ende me debes. ¿Y él qué hace? Silencio, no lo niega. Y ahí es cuando decimos que ¿qué?
que tiene que pagar. El 100, es correcto. Nada más uno. Sin embargo, Rav Matra, en nombre del mismo Rav, dice, no, aquí estamos hablando en un caso cuando el ladrón lo niega, grita y dice, no señor, yo no le robé a nadie, no conozco a nadie. Y ahí es cuando lo obligamos a pagar para uno de ellos. Explica la Gemara, el que dice que el caso es cuando el ladrón está gritando, o sea, Rav Matra en nombre de Rav, quien está negándolo, ¿sí? Y en este caso es cuando no tiene que pagar a los 5, sino nada más a uno. Mashma que si se hubiese quedado en silencio y si se hubiese quedado en silencio, significa que está aceptándolo y por ende va a tener que pagarle no nada más a uno, sino que a los 5. Y por otro lado, el que dice que el caso es cuando el gazlán se queda en silencio y no lo niega, ¿sí? Y aún así no le paga a los 5, sino nada más a uno, ¿por qué? Si aparentemente está quedándose en silencio y cuando una persona se queda en silencio, shtika que o da, debería pagarle a todos. Dice la hermana, no, porque aquí la shtika no es como da. El hecho de que se quede en silencio no significa que está reconociendo. ¿Por qué? Porque la razón que se está quedando en silencio no es porque está reconociendo. O sea, normalmente cuando demandan a alguien y uno se queda en silencio, ¿qué significa? ¿Por qué me quedo en silencio? Porque tienen razón, estoy reconociendo lo que me están demandando. Pero aquí, esta opinión que dice que el caso es que está quedándose en silencio y aún así tiene que pagarle nada más a uno, a pesar que está quedándose en silencio, entonces si está quedando en silencio está aparentemente que debería ser reconocimiento que le debe a todos. ¿Sabes por qué no? Porque el hecho que está quedando en silencio no significa que está reconociendo. La razón que no está negándolo es porque efectivamente le debe a uno de los 5 y no sabe quién es. Puede ser que el que le está demandando es él, puede ser que es el segundo, puede ser que no puede decir que no. Por eso se queda en silencio, no porque está reconociendo que le debe a todos, sino porque le debe a uno y no sabe quién es. Por eso está que entonces el hecho que se queda callado, que se queda en silencio, no significa que está aceptando a los 5. ¿Sí? Por eso es que también en este caso, según esta opinión, tiene que pagar, también en el caso que queda en silencio y no lo niega, tiene que pagarle únicamente a 1 y no a los 5. Seguimos, Rapotay. Amar Mor, Maniach Gezela Benehem Umistalek. Beshakli la kulhu beazle, ve'amar Rabbi Abba bar Zavda amar Rab, kol safek inuach, lechatchila lo itol, ve'im natal lo yahazir. Amar Rav Safra ve'yaniach. Ahorita la Gemara averigua otro punto de la Mishnah Masejet Yevamot. ¿Qué mencionamos en la Mishnah Masejet Yevamot? Obviamente la opinión de Rabbi Tarfón, que cuando hay 5 personas que están demandando a una persona, a un gazlán le dice, me robaste, cada uno dice, me robaste, y en verdad el gazlán le robó nada más a quién, a uno de los 5, nos dice Rabbi Tarfón que tiene que hacer, pagar un monto nada más, un 100, dejarlo ahí, aparentemente esa es la explicación de Rabbi Tarfón. ¿Qué dice Rabbi Tarfón en hebreo? Dice la Mishnah, cito, Meniach que es de la Benemu Mistalek. ¿Qué significa eso? Agarra 100, ¿sí? Lo deja entre ellos y se va. Dice la Gemara, un segundo. ¿Cómo puede ser algo así? Para uno poder regresar, cumplir su mitzvah de Ashavat Gzelah, de regresar el Gzelah, tenemos que asegurar que el dueño real lo reciba. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso en este caso cuando él pone los 100 entre los 5 agarran los 100? No, uno agarra los 100. Y ese uno puede ser que ¿qué? Que no es el dueño real. Y entonces, ¿cómo me dices entonces de que eso es lo que tiene que hacer? Dejarlo e irse, si no está cumpliendo como se debe. Y está escrito respecto a una vedá. Rabbi Abba bar Zavda dice en nombre de Rab, ¿qué pasa cuando hay un objeto que se encontró, un objeto que estaba perdido? Y una persona lo encontró, no tiene ningún simán, ¿sí? Y lo encontramos en un lugar que hay duda si el dueño del objeto, ¿sí?, lo puso ahí a propósito y por ende no lo puedes agarrar porque lo va a venir a buscar, o se le perdió de verdad. Entonces, si se le perdió de verdad, lo puedes agarrar para ti porque no tienes imán. Pero puede ser que lo puso a propósito ahí. Tenemos duda. ¿Qué se hace en ese caso? Nos dice Rabbi Bar Zatán, nombre de Rab, no lo agarres. ¿Por qué no lo agarres? Porque si lo agarras, puede ser que el dueño venga después a buscarlo y no lo va a encontrar. Y por otro lado, si lo agarras, tú no puedes ahorita venir y publicarlo y anunciarlo y decirlo que lo encontré porque no tiene que simán. Entonces te metes en un problema que no tiene fin. Por otro lado, si ya lo agarraste, en principio no lo agarres, déjalo ahí. Pero por otro lado, si ya lo agarraste, no lo regreses. ¿Por qué no lo regreses? Porque no tienes imán. Dice la Gemara, vemos aquí claramente que una persona que está agarrando un dinero que el dueño no es conocido, ¿sí?, tiene que agarrarlo hasta que sepamos seguro. Si esta persona no debe agarrar este objeto, ¿sí? Pero si ya lo agarró, ¿qué decimos? No se lo regreses a nadie. O sea, a pesar que estás agarrando algo,
que pertenece a otra persona, ya que no sabemos quién es esa otra persona, ¿sí? Tienes que agarrarlo hasta que tengas 100% seguridad quién es el dueño y ahí se lo regresas. Dice la maestra, aquí también debería ser. Cuando tú tienes 5 personas, le robaste a uno de los 5, ¿sí? ¿Cómo tú puedes decirme, déjalo ahí? Cuando lo dejas ahí, no los 5 reciben 100, nada más uno recibe 100 y no es seguro que el dueño real reciba los 100. ¿Cómo puedes hacer algo así? Así pregunta la Gemara. Responde Razafra, tienes razón. En verdad, lo que se refiere a la Mishnah, cuando dice Meniach Gezelá Benemo Mistalek, no se refiere a decir que la deja ahí entre los 5 y uno la agarra, sino Meniach se refiere es que lo deja en sus manos hasta que el Betín decida a quién dárselo. No que lo deja ahí entre los 5, no, porque efectivamente el dueño real puede ser que lo pierda. Kol Dalim Gabar, no es correcto eso, ¿sí? Sino Meniach, ¿qué se refiere Meniach? Meniach hasta que el Betín lo deja en sus manos, hasta que el Betín decida quién es el dueño real y ahí se lo regresa. Eso es lo que se refiere Rabbi Tarfon. Otro punto adicional que la Gemara quiere aclarar en la Mishnah Masejet Yevamot, Amar le Abaye le Raba, mi amar Rabbi Akiva lo zoa derech motziato midea verá, al shishalem gzara lekol chad vechad, alma misveika mafkina mamona, velo amrian uke mamona vecheskat mare, urmini nafal habayta la ve'alimo, yorshea ben omrim ha'emet harishona, ויורשי האם אומרים, הבן מת ראשון. אלו ואלו מודים שיחלוקו. ואמר רבי עקיבא, מודה אני בזו שהנכסים בחזקתם. אמר לה, התם שמה ושמה, גזל אחד מחמישה, בריא ושמה. Un segundo. Ok, explicamos esta parte. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. En la Mishnah Masejet Yevamot, en el caso que hay 5 personas y el Gazlán, que demandan el Gazlán, y uno de ellos, el Gazlán dice nada más le robé a uno de los 5, ¿qué nos dijo la Mishnah? Rabbi Tarfon opina que regrese a uno. Ya explicamos que no es que tiene que dejarlo entre los 5, sino tiene que dejarlo hasta que el Betín decía, pero nada más tiene que regresar, ¿qué? A uno de ellos. Así opina Rabbi Tarfon. Sin embargo, Rabbi Akiva, como ya dijimos antes y mencionamos, discute. ¿Qué dice Rabbi Akiva? No. Eso no soluciona el pecado. Eso no borra el pecado. Para solucionar el pecado, el robo que hizo, tiene que darle 100 a cada uno y uno de los que están demandando. A cada uno de los 5. Dice la Gemara, vemos de la opinión de Rabbi Akiva, que cuando tenemos duda en si hay que pagar o no hay que pagar dinero, misfeka, mafkina mamona, obligamos a pagar. Significa que no decimos, uke mamona vejeskat mare, significa que no decimos que cuando tenemos duda, mantén el dinero en manos del muhzak. No decimos eso, porque ahí está que no decimos que se lo mantenga el ladrón, hasta que sepamos qué pasa, sino que dice Rabbi Akiva, págale a cada uno y uno. Dice la Gemara, no me cuadra esta opinión de Rabbi Akiva, porque esto aparentemente contradice Rabbi Akiva en otra Mishnah. ¿En dónde está esa otra Mishnah? La Mishnah Masejet Baba Batra, página Kuf Nun Het Amud Bet, 158b. Ahí está hablando sobre herencias, ¿sí? Tratemos de ser breves. ¿Qué pasa si hay una mamá y un hijo? Un solo hijo de esa mamá. Entonces, si la mamá muere, ¿quién hereda a la mamá? El hijo. El hijo hereda. Sin embargo, si el hijo muere primero, ¿sí? Entonces, ¿quién hereda a la mamá? Los hermanos. Vamos a ver los hermanos de la mamá o los familiares de la mamá, ¿sí? No los hijos del hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque murió primero el hijo. Entonces ya perdió ese linaje, ese derecho a heredar, ¿sí? Vamos a ver esto más en Masejet Baba Batra. ¿Qué pasa si están dentro de una casa el hijo y la mamá? Hijo único y la mamá, ¿sí? Mamá e hijo único. Y de repente se cae la casa. Y se dan cuenta que ambos murieron. Pero no sabemos quién murió primero. Entonces ahí empieza el balagán, empieza el problema. Por un lado, los herederos del hijo, o sea, los nietos de esa mamá, dicen, mira, la mamá murió primero. Por ende ya el hijo, cuando digo el hijo me refiero al hijo de la mamá, ¿sí? Heredó. Y por ende, los herederos del hijo dicen, nosotros heredamos todo. ¿Sí? Los bienes, o sea, todos, me refiero a todos los bienes de la mamá. Sin embargo, vienen los herederos de la mamá, o sea, los hermanos o familiares, y dicen, no, señor, el hijo se murió primero, y por ende él perdió el derecho de heredar ahí. Entonces, cuando murió después la mamá, el hijo no estaba, entonces lo heredamos nosotros. ¿Qué se hace en este caso? Hay una discusión ahí entre Bet Shammai y Bet Hillel, ¿sí? Que discuten en casos similares, cuando hay duda de herencia, ¿sí? Si en este caso se dividen entre los dos grupos, o que se mantiene en manos del que tiene el muhzak, el dinero.
Pero en este caso dice la Mishnah, ambos, Bet Shammai y Bet Hillel, están de acuerdo de que en este caso se dividen los dos grupos. La herencia de la mamá, por ejemplo, es 1000, lo que dejó la mamá, se divide en 500 para los herederos del hijo y 500 para los herederos de la mamá. Viene Rabbi Akiva y dice, escuchen bien, aunque yo soy alumno de Bet Shammai, Rabbi Akiva era alumno, seguía el linaje halágico de Bet Shammai, ¿sí? Que dice que normalmente en el resto de los casos se dividen siempre entre los dos grupos que hay discusión, que hay disputa. En este caso estoy de acuerdo que se mantiene, también según Bet Shammai, se mantiene el dinero en manos del Murzak. Y hay más lo que ahí quién es el Murzak en este caso, no vamos a entrar en detalles. Pero no se divide, se mantiene en manos del Murzak. O sea, que como tenemos duda, Rabbi Akiva nos dice, aunque normalmente se divide, en este caso tenemos duda, no se divide, sino se mantiene en manos del Murzak. Hay más lo que, como dije, quién es el Murzak aquí, pero no se divide. O sea que cuando tenemos dudas, según Rabbi Akiva, ¿qué se hace? En manos del Murzak, o sea que no se paga, no se divide, no se paga, sino se mantiene en manos de él. Murzak, dice la Gemara, contradice Rabbi Akiva en la Mishnah Masejet Yevamot. Rabbi Akiva en la Mishnah Masejet Yevamot, repito, ¿qué dice? Dice que para el Gazlán, salir de Jehová, cuando tenemos uno que robó a uno de 5, ¿qué tiene que hacer? Dice Rabbi Akiva, pagarle a cada uno y uno. O sea, cuando tienes duda, no se mantiene en manos del Murzak y le decimos que nada más tiene que pagar a uno, sino que tiene que hacer, pagarle a cada uno. Contradicción en la opinión de Rabbi Akiva. Así pregunta la Gemara. Dice Raba, responde Raba, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque en el caso de la Mishnah Masejet Bava, en el caso de la herencia del hijo de la mamá, ¿sí? Ambos grupos, los herederos de parte del hijo y los herederos por otro lado de parte de la mamá, cada uno está demandando, mejor dicho, argumentando un argumento Shema. ¿Sí? Shema. ¿Qué es Shema? Dudoso, ellos no tienen seguridad. Cada uno dice, no, se murió primero el hijo. El otro dice, no, se murió primero la mamá. Que no tiene ninguna prueba al respecto. O sea, lo que básicamente cada uno está diciendo es, puede ser que se murió primero el hijo, o puede ser que se murió primero la mamá. No hay un argumento barí, no hay un argumento posiblemente certeza, con certeza, no. Es Shema y Shema. Por eso en este caso Rabbi Akiva nos dice que ¿qué? Murzak. Déjalo en manos del Murzak. ¿Sí? También Rabbi Akiva se opina que déjalo en manos del Murzak. Sin embargo, cuando un Gazlán le robó a uno de 5, ¿sí? Ahí, cada uno de ellos está diciendo una demanda barí, con certeza. A mí me robaste, o sea, si es posible que cada uno sepa. Entonces cada uno está diciendo que barí, no, a mí me robaste, a mí me robaste. Y el Gazlán, ¿qué dice? Shema, sí, le robé a uno de ustedes, pero no sé a quién, ahí es barí y Shema. En este caso, barí es más fuerte que Shema y por ende, por eso el argumento de cada uno es fuerte porque es posible que sea certeza, es posible que sea con certeza y por ende tiene que venir el Gazlán y pagarle a cada uno y uno según la opinión de Rabbi Akiva. Así responderá la Gemara. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esta respuesta. Vea matnitin de jaja, amar le shnaim gazalti le echad mikemane. De Shema, de Shemahu, de Katani noten le zemane, ve le zemane. Muy mal de Rabbi Akiva ahí. De Katani a la de ahí, moder Rabbi Tarfon ve omer le shnaim gazalti le echad mikemane. Ve ni odea y ze mikem bejule. Le man mode de Rabbi Akiva ahora plukte. Muy mal de Shema ve Shemahu. Jada de lo Katani tovimoto. Veo de Hatani Rabbi Haya, ze omer ni odea, ve ze omer ni odea. Haukim nala, beva latzet. Y de Shammai. Escuchen ahorita la pregunta de la Gemara. ¿Qué acabamos de decir? Que según la opinión de Rabbi Akiva, cuando la discusión entre los dos grupos, entre las dos personas, entre los dos lados, es Shema y Shema, ahí sí decimos Murzak. No, que no pague, sino que se mantenga el dinero en manos del Murzak, en manos del que lo tiene. ¿Sí? No del dueño, sino del que tiene el dinero. ¿Sí? Murzak. Sin embargo, si es Bari Shema, ahí Rabbi Akiva sí va a opinar que ¿qué? Que tiene que darle a cada uno de los que dice Bari. ¿Sí? Así acabamos de decir. Bien, la Gemara dice, no me cuadra. Un segundo, antes de decirle que no me cuadra. Y por eso dijimos, la Mishnah Masejet Yevamot, según Rabbi Akiva, hay que darle a cada uno y uno porque está hablando en qué, Bari Shema. Y la Mishnah Masejet Bava, Rabbi Akiva dice que se queda en manos de Murzak. ¿Por qué? Porque es Shema y Shema. Bien, la Gemara dice, no me cuadra. ¿Por qué? Volvamos a nuestra Mishnah. La Mishnah de nuestro Masejet Bava Metzia, que vimos al principio de esta clase. ¿Qué dice nuestra Mishnah? Gazalti leechad mikemane. Si viene un Gazlán y le dice a dos personas, a Reubén y a Shimón, le robé a uno de ustedes un mané y no sé a quién de ustedes. Reubén dice, a mí. Shimón dice, a mí. ¿Qué hace en este caso? Nos dice la Mishnah. Se le da un mané a Reubén y un mané a Shimón. Aquí
la Mishnah, el autor es Rabbi Akiva. Ahorita voy a explicar, la Gemara va a sostener cómo sabemos que el autor es Rabbi Akiva. Y adicionalmente es Shema y Shema. La Gemara también va a explicar dónde sabemos que es Shema y Shema. Vamos a ver ahorita. Y aún así que dice que el Gazlán tiene que darle un mané a Reubén y otro mané a Shimón. O sea, que no decimos de que Shema y Shema, a pesar que Shema y Shema no decimos que ¿qué? Que se mantenga en Muzak. No cuadra con lo que dijimos antes. Y explico. Ahorita sostenemos lo que acabamos de decir. ¿Cómo sabemos que nuestra Mishnah es Rabbi Akiva? Te voy a explicar por qué. Porque la Baraitá, ¿sí?, nos dice, la Baraitá sobre la Mishnah Masechet Yevamot nos dice, la que mencionamos antes, que Rabbi Tarfón está de acuerdo que en un caso que le dijo a dos personas, que un Gazlán le dijo a dos personas, le robé a uno de ustedes, pero no sé a quién, está de acuerdo que tiene que pagarle a los dos. Así dice Rabbi Tarfón. ¿Está de acuerdo con quién? ¿Quién es el que discute siempre con Rabbi Tarfón? Rabbi Akiva. O sea, significa que el que dice esta alajá es Rabbi Akiva y nos dice la Baraitá Mishnah Masechet Yevamot que Rabbi Tarfón está de acuerdo con quién, con Rabbi Akiva en este caso, que se le da a los dos. O sea, que el autor de nuestra Mishnah es seguro también quién, Rabbi Akiva. ¿Y cómo sabemos que es Shema y Shema? Se voy a explicar por qué. Porque en nuestra Mishnah no está escrito que Reubén y Shimón están demandando al Gazlán, sino que está escrito que el Gazlán le dijo, le robé a uno de ustedes, pero no sé a quién. ¿Sí? No está escrito que ellos dicen. Yo dije antes que ellos dicen a mí. Antes dije que cada uno de ellos dice a mí me robó y el otro dice a mí me robó. No está escrito eso en la Mishnah. ¿Sí? En verdad no está escrito eso en la Mishnah. Entonces, mashma de qué no está escrito. Y más aún, en la Baraitá de Rabbi Hayá, cuando trae la alajá de nuestra Mishnah, dice meforash, que el caso es que el Gazlán le dice a los dos, a Reubén y Shimón, le robé a uno de ustedes, y Reubén dice, no sé si a mí me lo robaste, y Shimón dice, no sé si me lo robaste. O sea, meforash, que el caso es Shema y Shema. ¿Sí? Entonces por eso hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Repetimos. Vemos aquí en nuestra Mishnah que a pesar que es Shema y Shema, y Rabbi Akiva, como comprobamos, está de acuerdo seguro, que el Gazlán tiene que darle a Reubén y a Shimón, y no decimos que se mantiene en manos del Muzak. Contradice lo que vimos antes, que según Rabbi Akiva, cuando es Shema y Shema, hay que darlo en manos del Muzak. Responde la Gemara, no hay pregunta. ¿Por qué no hay pregunta? Porque ya dijimos antes que nuestra Mishnah está hablando en un caso de un Gazlán que quiere la tzetie de Shamaim. Sheodami piatzmo, él viene a reconocer. No es que lo están demandando, puede ser que me robaste. No, él viene y dice, yo le robé a uno de ustedes. Él está iniciando, él tiene esa iniciativa para hacer teshuvá, para arrepentirse, tiene voluntad propia, ¿sí? Y en este caso, ya que el caso es que él quiere la tzetie de Shamaim y borrarlo, no nada más mi karadín, no nada más en el bedín terrenal, sino también en el cielo, pues ahí en ese caso también Rabbi Akiva está de acuerdo que a pesar que es Shema y Shema, tiene que darle a los dos. Pero en un caso que lo están demandando y no quiere la tzetie de Shamaim, pues nada más cuando es Bari Shema es que tiene que pagar, pero si es Shema y Shema no va a tener una obligación de pagar. Y repito, aquí en nuestra Mishnah la razón que tiene que pagar es porque él quiere pagar, no que lo obligamos a pagar. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Amarle Rabina le Rabashe. Umi amar Raba kol beshte krejota velele meidak. Ve amar Raba veitema Rab Papa kol modim beshnaim sheifkidu etzel roe שמניח רואה ביניהם ומסתלק. אמר להתם כשהפקידו בהיעדרו של רואה שלא מדעתו. Y ahorita la Gemara analiza un punto que mencionamos antes también. Antes mencionamos al principio de la clase que Raba opina que cuando una persona, ¿sí?, cuando dos personas, Reubén y Shimón, depositan dinero en manos de un custodio, de un shomer para que se los cuide, si lo hacen en dos momentos diferentes, ¿sí?, no, o sea, no enfrente del otro, ¿sí?, en este caso demuestran de que no hay confianza, o por lo menos no demuestran que sí hay confianza entre los dos, y por ende, el custodio que lo está recibiendo debe ser responsable en ver cuánto le están depositando para poder devolver lo adecuado y lo necesario a cada uno. Y si no lo hace, es considerado que es negligente, y por ende, si después viene y cada uno dice, no, yo 200, uno depositó 100 y otro 200, y ambos vienen y dicen después, yo 200 y 200, ¿qué tiene que hacer? Pagarle los dos. ¿Por qué? Porque fue negligente, así dijo Raba. Dice la Gemara, no me cuadra esto, porque el mismo Raba dice, y hay otros que dicen que lo dice Rab Papá, que todos están de acuerdo, o sea, Rabbi Akiva y Rabbi Tarfón están de acuerdo, a pesar que hay discusión en la Mishnah Masechet Bechorot en un caso similar, sin entrar en detalles, que cuando dos personas depositan en manos de un pastor, ¿sí?, animales, ¿sí?, uno deposita un animal y el otro deposita, ¿qué? Dos animales. Y después, cuando viene Reubén y Shimón que depositaron estos animales en manos del pastor, uno depositó, ¿qué? Un animal y otro depositó dos animales. Vienen después cada uno y dicen, no, yo fui el que deposité, ¿qué? Dos animales.
Dice Raba, y unos que dicen que dice Rapapá, que todos están de acuerdo en hacer Rabbi Akiva o Rabbi Tarfón, a pesar que discuten en algo similar. Ahí en la Mishnah Masechet Bejorot, sin entrar en detalles, todos están de acuerdo que ¿qué? Que la persona, el pastor, viene y deja, le da un animal a uno, un animal al otro, y el tercero lo deja y se va. ¿Sí? Lo deja y se va. Significa que también en animales, ¿sí? Que en animales decimos que ¿qué? Que no tiene que pagarle 2 a cada uno, sino 1 a cada uno y el tercero lo deja y se va. ¿Sí? ¿Qué significa lo deja y se va? Hay varias explicaciones, pero de todas maneras no tiene que pagar más. ¿Sí? Dice la Gemara, el caso de animales es exactamente, aunque lo hicieron a la vez, es exactamente como cuando le dan en 2 momentos diferentes dinero. ¿Por qué? Porque animales son cosas que son notables cuánto está recibiendo. Dice, no sabía que como vi que ustedes dos lo depositaron a la vez, no tenía que estar pendiente de cuánto. Eso nada más cuando te dan un bolsito y adentro hay dinero, no lo sabía. Pero cuando te dan animales, tú puedes ver si es 1 o 2. Entonces sigue siendo negligencia de quién, del pastor que no estuvo pendiente. Y aún así está escrito que según todos dice el mismo Raba, y unos que dicen que lo dice Rapapá, que según todos Rabbi Tarfón, Rabbi Akiva, le da 1 a 1 y el tercero te lo dejan ahí entre ellos o lo que sea, pero no tiene que dar 2 y 2. Contradicción en la opinión de Raba. Dice la Gemara, no hay contradicción. Porque ahí, en la Mishnah, en lo que dice Raba en el otro lugar, o lo dice Rapapá, está hablando en un caso cuando el depositante de los animales en manos del pastor no se lo dio al pastor, sino simplemente lo puso en su rebaño sin que se entere. Entonces, en ese caso, tú no puedes decirle es negligente que tenía que ver cuánto están depositando, si lo depositó sin que él sepa. Por eso es que ahí decimos que no es negligente el pastor y por eso tiene que darle 1 a cada uno y el tercero lo deja y no tiene que dar más. Pero en un caso que hay negligencia, efectivamente tiene que darle a cada uno lo que está demandando. Seguimos. וכן שני כלים, אחד יפה מנה ואחד יפה אלף זוז וכולי. וצריכה, דיש מן הנחכמייתא בהאיכא אמרי רבנן משום דליקא פסדה. אבל בהא דאיכא פסדה דגדול, אימא מוד הלל לרבי יוסי, ויתמר בהא כאמר רבי יוסי. אבל בהך אימא מוד הלהו רבנן צריכה. והתמא דרבי יוסי משום הפסד הרמאי הוא, אלא תרוויו לרבנן יצטריך, ולא זו אף זו קטני. Ahorita la Gemara se enfoca en la segunda parte de la Mishnah que vimos al principio de la clase. En la segunda parte de la Mishnah mencionamos, repito, los 2 casos. Mencionamos 2 casos en la segunda parte. ¿Cuáles son los 2 casos de la Mishnah que mencionamos en la segunda parte? Cuando 2 personas, Reubén y Shimón, depositan en manos de un custodio. El primer caso, depositan dinero, uno deposita 200 y otro deposita 100, y después de un tiempo cada uno dice, yo deposité 200. Segundo caso, ambos depositan utensilios. Uno deposita un utensilio que vale 100 y otro deposita un utensilio que vale ¿qué? 1000. ¿Sí? Después de un tiempo, dicen, cada uno de ellos dice, yo deposité el de 1000. ¿Qué se hace en este caso? Nos dice la Mishnah, Mahloket. Según Tanakama, le da, en el caso del dinero, le da 100 y 100 y el tercero lo deja hasta que venga el Naví. En el caso del utensilio, se le da el utensilio de 100 a uno y el utensilio de 1000 lo rompe, ¿sí? Le da el valor de una parte de eso, equivalente a 100 al otro de ellos, y la diferencia lo deja hasta que venga el Naví. Y según Rabbi Yossi, en ambos casos, si es así, ¿qué pérdida tiene el tramposo, el mentiroso? No está perdiendo nada, el mentiroso está recibiendo lo que de verdad tiene ahí, ¿sí? Entonces, por eso no es correcto, según Rabbi Yossi, que tiene que hacer todo completamente, el 100 y el 200, en el caso del dinero, el utensilio, o en el caso del utensilio, el 100 y 1000, tiene que dejarlo ¿qué? Hasta que venga el Naví. La Gemara analiza, ¿por qué necesita los 2 casos? Es la misma discusión, básicamente. El mismo punto, ¿por qué necesita decir 2 casos? Dice la Gemara, se necesitan decir los casos. Escuchen por qué. Si nada más te hubiese dicho el caso de depositar el dinero, ¿sí? Que uno depositó 100 y otro 200, ahí hubiese dicho que Tanakama opina que le dé 100 y 100 y el tercer 100 lo deje hasta que venga el Naví. ¿Por qué? Porque como tú le das 100 a uno, 100 al otro, no estás perdiendo nada en la diferencia. Queda otro 100, no está afectando nada, y eso cuando venga el Naví lo divides entre los 2. O mejor dicho, no lo divides, sino se lo das al adecuado. Pero en el caso de los utensilios, puede ser que el mismo Tanakama va a estar de acuerdo que lo dejas tú hasta que venga el Naví. ¿Por qué? Porque si tú le das el utensilio que vale 100 a uno y el otro lo rompes, ¿sí? Entonces, y le das el equivalente a 100 al segundo, pero después cuando venga el Naví, se va a perjudicar el que de verdad tiene el utensilio de 1000. ¿Por qué? Porque está roto, ya se va a evaluar el precio, va a perder mucho. Entonces puede ser que en este caso Tanakama hubiese estado de acuerdo que lo dejas todo hasta que venga ¿qué? El Naví, ¿sí? Por eso decimos también en este segundo caso, que también en este segundo caso Tanakama opina que ¿qué? 100 y 100 y la diferencia, aunque se rompió, hasta que venga el Naví. Y por otro lado, si hubiese dicho nada más el segundo caso de utensilios, hubiese dicho que nada más en este segundo caso, que Rabbi Yossi opina que ¿qué?
que lo dejas hasta que venga el Naví, porque hay una pérdida, porque lo vas a romper. Pero en el de dinero, puede ser que Rabbi Yossi hubiera estado de acuerdo que 100, el tercer 100 lo dejas hasta que venga el Naví. No lo dejas todo, no hace falta dejarlo todo hasta que venga el Naví. Que en ambos casos, Tanakama opina que se dividen 100 y 100, y la diferencia cuando venga el Naví. Y en ambos casos Rabbi Yossi opina que no se divide nada y todo se deja hasta que venga ¿qué? Eliyahu Anabí. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra esto. ¿Por qué? Porque Rabbi Yossi en ambos casos, de la segunda parte, sustentó su opinión y dijo que la razón, ¿sí? ¿Cuál es la razón de Rabbi Yossi? ¿Qué dice Rabbi Yossi? ¿Por qué Rabbi Yossi discute con Tanakama? Él dice, Inken, Maifsida Ramay. Él dice, ¿sabes por qué yo opino que no hay que darle 100 y 100 la diferencia cuando venga Eliyahu Anabí? Porque si no, ¿qué va a perder el tramposo? El mentiroso va a recibir sus 100 y va a salir con las suyas. Dice la Gemara, esto aplica en ambos casos. Si Rabbi Yossi no nada más nos dice que se deja todo hasta después de que cuando venga Eliyahu Anabí. Si nos dice la razón, ¿cuál es la razón? Imken Maifsida Ramay. Entonces, si es así, en ambos casos aplica esto. Entonces, en ambos casos, obvio que la opinión de Rabbi Yossi hubiese sido que hay que dejarlo todo completamente hasta que venga Eliyahu Anabí. Entonces, tú no me puedes decir, no, según Rabbi Yossi hay que decir los dos casos, porque si tú hubieses dicho nada más el segundo caso, hubiese dicho que nada más en el segundo caso, que hay pérdida porque está rompiendo el utensilio, es que dice que lo dejas todo. Pero en el caso del dinero, no, porque no hay pérdida. No, obvio que también en el caso del dinero hay que dejarlo hasta que venga Eliyahu Anabí. ¿Por qué es obvio? Porque Rabbi Yossi dice que la razón es Imken Meifsida Ramay, por ser Ramay, para que pierda, para que no pierda nada, porque el Ramay no está perdiendo nada. Entonces eso también aplica en el caso del dinero. Entonces no hubiese pensado que Rabbi Yossi no discute en el caso del dinero. En ambos casos hubiese dicho que si Rabbi Yossi me dice que la razón es por ser Ramay, obviamente hubiésemos dicho, si me dices en un caso nada más, la opinión de Rabbi Yossi hubiésemos dicho que esa es su opinión en ambos casos. O sea, ¿por qué necesitan los dos casos? Dice la Gemara, tienes razón. Tenemos que decir que ambos casos fueron dichos por la opinión de Jajamim. Y te lo dijo los Zohar Katani. Primero te dijo un hidush menor y después te agregó una novedad mayor. Por eso primero te dijo la opinión de dinero, del caso del dinero. Y ahí te dice Jajamim que otra vez, la opinión de Rabbi Yossi, si lo hubiese dicho nada más en un caso, hubiese sabido en los dos casos. Pero la opinión de Jajamim primero te dijo en un caso menor y después te dijo una novedad adicional. Primero te dijo el caso del dinero, que ahí Jajamim nos dice que hay que dividir 100 y 100, el tercer 100 lo deja hasta que venga Eliyahu Anabí. Pero hubiese pensado que nada más en este caso es así, pero en el caso del utensilio que hay pérdida, puede ser que no hizo un segundo caso. Inclusive en el caso que hay pérdida decimos que lo dividan 100 y 100 y la diferencia la dejan hasta que venga Eliyahu Anabí. O sea que en verdad fueron dichos dos casos. O sea, en realidad se pudiese haber dicho el segundo caso y ahí hubiésemos sabido la opinión de Rabbi Yossi claramente y la opinión de Tanakama también la hubiésemos sabido para el primer caso porque el segundo caso es mucho más hitush. Pero muchas veces la Mishnah nos dice casos, los Zoavzo, nos dice un caso con menos novedad y después nos dice un caso con más novedad. Entonces, ¿por qué nos dieron dos casos? Por decírtelo de esta manera, para decirte un hidush menor y después para aumentarte, no nada más en el dinero, que no hay pérdida al hacer la división según Tanakama, sino también en el caso de utensilios que hay pérdida al hacer la división, aún así procedemos a hacer la división y la diferencia se deja hasta que venga Eliyahu Anabí, a pesar que hay pérdida, obviamente según la opinión de Jajamim. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.